Hola a todos y todas, mi nombre es Fernando Quesada, soy arquitecto de profesión y tengo aproximadamente 20 años de trabajar en desarrollo de la primera infancia, desarrollo holístico de la primera infancia. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de los cuidados cariñosos y sensibles en entornos escolares y en los hogares. Pues bien, si nosotros partimos desde la concepción de los niños y las niñas desde el embarazo, sabemos científicamente que desde el embarazo el niño a través de actividades sensoriales logra iniciar este proceso de desarrollo neurológico en su cerebro. Es decir, ya el proceso de sinapsis o las conexiones neurológicas inician desde que el bebé está en el vientre materno. Eso desde que está en el vientre materno, es decir, todos los estímulos positivos que recoja el bebé desde el vientre materno son una gran oportunidad para iniciar ese proceso de aprendizaje. Obviamente, dentro del vientre materno, pues es un ambiente idóneo y propicio para el crecimiento, pero sabemos que a los 9 meses este bebé tiene que salir al mundo y este mundo pues idealmente tiene que tener todas las facilidades para que este bebé pues se desarrolle de buena manera. Y vamos a ir viendo cuáles son esas facilidades y esos entornos. Hablando específicamente de los hogares, estos procesos de cuidados cariñosos y sensibles son muy importantes y no solamente acontecen a la madre como tal, sino que también a los padres y a los diferentes cuidadores, ¿verdad? Tener un cuidado cariñoso y sensible desde los hogares implica preocuparse porque el niño cuando tenga hambre, pues idealmente darle en esos primeros 6 meses la lactancia materna exclusiva y posteriormente, desde el 7º mes de nacido el bebé, de empezar a dar una nutrición complementaria, ¿verdad? Iniciando con eso, idealmente. Claramente aquí nosotros estamos abordando 5 esferas de desarrollo del niño, ¿verdad? Lo que es la salud, la nutrición, los cuidados cariñosos, la seguridad y protección y el aprendizaje temprano. Estos 5 elementos son universales, que idealmente pues el bebé tiene que ser afecto a este tipo de intervenciones. Si nosotros hablamos de la nutrición que les decía, ¿verdad? La primera leche materna o el calostro es la primera vacuna que el bebé recibe y es importante todo este proceso de lactancia porque a través de estos procesos el niño va tomando todos los nutrientes, los líquidos, las proteínas, etcétera, que todo eso pues es un alimento para toda la vida, ¿verdad? Que va a facilitar el desarrollo físico, cognitivo. Si nosotros conversamos acerca de la salud de los niños en estos entornos cariñosos, pues claro, tener todo el esquema de vacunación del niño es importante para prevenir enfermedades como la poliomielitis, entre otras que son prevenibles, pero necesitan estos bebés que se tenga todo ese esquema de nutrición, todo ese esquema de salud a través de controles responsables que los proporciona su núcleo familiar. El aprendizaje temprano, como les digo, inicia desde el vientre materno, pero una vez nacido el bebé cuando ya empieza a gatear, empieza a ver su entorno, este entorno es donde nosotros pues ya empezamos a ver que el niño se empieza a movilizar, empieza a utilizar sus sentidos sensoriales, la audición, la vista, el tacto, el gusto, etc. Entonces nosotros como padres somos los primeros maestros para estos bebés y nosotros tenemos que proveer las condiciones ideales, pues, es decir, mantenerlos en un entorno amigable en el que el bebé, pues, si desea gatear o nosotros empezamos que empieza a caminar, pues nosotros ir a la par de ellos, ¿verdad? Esa conectividad y esa percepción sensorial que tiene el bebé es importante, pero la parte afectiva es clave. El bebé se tiene que sentir acompañado en ese proceso de experimentación de su espacio, de su entorno. Claramente nosotros tenemos que evitar un estrés tóxico para estos bebés, ¿verdad? Si el bebé, pues claro, se desarrolla en entornos donde escucha violencia, gritos, etcétera, pues eso va a tener repercusiones a largo plazo. Está científicamente comprobado que este tipo de
recepciones negativas o de estrés tóxico puede generar en esta persona algún tipo de problemas como diabetes, algunos tipos de cáncer ya en la etapa adulta, ¿verdad? Entonces también es importante este acompañamiento afectivo hacia los bebés. En el tema de nutrición, son cosas tan sencillas. Una vez como padre se confunde y dice, bueno, yo soy responsable porque le doy alimento a mi hijo, pero este alimento tiene que también acompañarse por un afecto, decirle, bueno, hijo, aquí te entrego tu plato de comida y te quiero mucho y esto es importante porque te lo estoy dando porque tú eres importante y yo te quiero o yo te amo. Esos tipos de estímulos son positivos, no solamente brindar la educación que tiene el niño en el primer tiempo, en el primer periodo, sino que también ese afecto emocional que este bebé pueda recibir. Es decir, tratar en la medida de lo posible de crear esa atmósfera sentimental, de que el niño o la niña pues se sientan en un ambiente protegido, en un ambiente de cooperación, de colaboración, etcétera, y de apoyo. Sobre la educación, nosotros pues a veces pensamos, ¿verdad?, que enviar a nuestros niños a preprimaria, bueno, van a ir a jugar y todo, pero ciertamente el juego es una herramienta muy importante en el proceso de aprendizaje en los niños y niñas, ¿verdad? Si nosotros pues hacemos la experimentación de combinar a varios niños de varias familias en edades similares, los niños lo que van a hacer es no empezar a platicar, sino empezar a jugar entre ellos mismos. El juego va a ser la conectividad, va a ser el gancho que tiene un niño con otro, otra niña con otra, para empezar a experimentar y a iniciar este proceso de aprendizaje, este proceso de aprendizaje lúdico. Claramente nosotros como padres, al proporcionar libros según la edad de cada uno de estos niños, los niños van teniendo acceso a este tipo de información, a ver colores, a ver números, a ver secuencia, y todo eso lo que va haciendo es contribuyendo al desarrollo neurológico del cerebro de los niños, ¿verdad? Muy importante ya cuando el niño pues pasa de los 3 años e ingresa a entornos escolares a partir de la etapa 4, 5 y 6, que son el equivalente a preprimaria en el caso de Guatemala. En esta etapa es muy importante no solamente que los niños accedan a preprimaria para continuar este proceso de aprendizaje que han tenido inicialmente desde sus ambientes familiares, sino que ya complementar esa primera educación que han recibido, ¿verdad? Es decir, que pasamos de una educación intrafamiliar a una educación ya de Estado. Y claro, muy importante tener en cuenta que mientras más estímulos positivos o mientras más exposiciones positivas a educación nosotros proporcionemos a estos niños, en esa misma medida, el niño cuando entre a la etapa 4 de preprimaria va casi que tener garantizado finalizar estos 3 años de preprimaria, y cuando llegue a primero primaria pueda tener hasta un 90 de probabilidades, de porcentaje, de terminar su primaria, ¿verdad? Entonces nosotros lo que estamos haciendo y lo que miramos aquí es un proceso gradual de crecimiento cognitivo del niño. Y por supuesto, las escuelas, nosotros pensamos, bueno, ahí los niños van a llegar a jugar en la primera infancia, en estas etapas que yo les mencionaba, pero es muy importante también el espacio físico, ¿verdad? Y cómo nosotros conectamos esa educación que inicialmente nosotros comenzamos desde la casa y la llevamos hasta las escuelas. No pensemos en que tenemos que ver estos dos entornos físicos separados. Desde mi casa hasta la escuela hay un trayecto en el que seguramente yo como niño voy a ir acompañado de mi mamá caminando hacia la escuelita más cercana que tenga desde mi casa. En ese trayecto nosotros también tenemos la posibilidad, a través de intervenciones urbanas, tácticas y demás, de poder implementar murales educativos, algunas intervenciones que nosotros logremos hacer en las banquetas, ya sean esas que se conceptualizan como intervenciones horizontales o los murales que son intervenciones tácticas verticales. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad, ¿verdad?
A través del proyecto de Urban 95, pues hemos tenido la gran ventaja y el apoyo de la Fundación Bernard Van Leer y FEMSA de poder hacer este tipo de intervenciones en las escuelas, ¿verdad? En algunas escuelas de Mixco. Y es importante saber que este tipo de intervenciones tienen un componente educativo. Es decir, que el niño, antes de llegar a la escuela, ya está aprendiendo, ¿verdad? Solo en esos trayectos de lo que nosotros hemos rescatado desde las familias, que el papá o la mamá puedan brindar este proceso educativo hasta llegar a las escuelas. Y en las escuelas, pues claro, ya a realizar las actividades de convivencia, de compartir. Entonces es muy importante que a lo interno de la didáctica de los maestros y direcciones educativas de las escuelas, pues se provean esos espacios, ¿verdad? Se provea la oportunidad de que estos niños y estas niñas tengan experimentación sensorial, ¿verdad? Muy importante el tema del contacto con la naturaleza, ¿verdad? Ver los árboles, cuál es su función, por qué el tallo es grueso, por qué en la punta de los árboles es más delgada y saber de que eso nos contribuye a tener oxígeno para los niños, ¿verdad? Tocar la textura de la corteza, las piedras, ver las nubes, la dirección del sol. Todo eso es lo que nosotros podemos potencializar, ¿verdad? Y lo tenemos gratis día a día. Es decir, que aquí la ventana de oportunidad es aprovechar ese ecosistema educativo que nosotros tenemos desde la casa hasta las escuelas y posteriormente a las escuelas, cuando ya estos niños pues pasen a una educación primaria, básica, diversificada y universitaria idealmente. Es muy enriquecedor para mí cuando nosotros visitamos a las escuelas y nosotros logramos ver la felicidad de los niños cuando se les proveen este tipo de herramientas, ¿verdad? Si lo quieren ver así, es el complemento de una educación formal, todas las intervenciones que nosotros realicemos en estos espacios urbanos y también en estos espacios interescolares, ¿verdad? Muy, muy importante también invitarles a hacer intercambios entre buenas experiencias escolares que se tengan, de una escuela que esté cercana a otra y poder convivir en un espacio abierto y poder tener alguna charla sobre nutrición, sobre salud, porque es importante cuidar nuestros recursos, el agua, el medio ambiente, entre otros temas, ¿verdad? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es incentivando a toda la comunidad, no solamente a la comunidad educativa, sino cómo nosotros nos podemos ver desde lo interno de nuestras casas, esa conexión que tenemos con la comunidad educativa. Entendiéndose la comunidad educativa, que lo conforman los padres, los docentes, los alumnos, y que es una primera comunidad que nosotros tenemos como una oportunidad que hoy por hoy tenemos para el crecimiento de nuestros niños, ¿verdad? Realmente nosotros no podemos conceptualizarnos cómo hacer estos esfuerzos de manera aislada, sino que esto requiere un esfuerzo intersectorial, interinstitucional. Y nosotros, cuando ya entablamos esta conversación, pues ya esto es importante ponerlo en las agendas intersectoriales. Pensar más allá, empezar en espacios donde se tomen decisiones y cómo a partir de esos espacios donde se toman decisión, ya sea a nivel municipal, ya sea a nivel comunitario, podemos contribuir a fortalecer y apoyar a este proceso educativo, ¿verdad? Tanto de las casas como de las escuelas. Y aquí estamos entonces hablando de políticas públicas, de reglamentos municipales, etcétera. Y claro, eso bajo una coordinación con el Estado, con empresas, con voluntarios, con organizaciones sin fines de lucro y demás. Tengo un dato muy importante y es que si nosotros invertimos en la primera infancia, hay un estudio del doctor James Heckman, es un estadounidense, premio Nobel del año 2000, en el que indica que la tasa de retorno por cada dólar invertido en un niño, la tasa de retorno son de $17 a futuro, ¿verdad? Esto pues tiene una evidencia científica, lo que nos hace pensar que la
inversión en la primera infancia es importante y es necesario, ¿verdad? Finalmente, decirles que un proceso importante durante todo esto es la interacción de los docentes con los niños, de los padres con los niños y de los niños con los niños y de los niños finalmente en su entorno urbano y social. Así que los invito a que a través de nuestro metro cuadrado nosotros pensemos cómo puedo yo apoyar a estos niños y a estas niñas en su entorno para contribuir a estos procesos educativos, ¿verdad? Hay mucho que hacer, así que los invito a que sigamos leyendo, que sigamos investigando y que seamos personas altruistas y de bien, pensando en que todos estos esfuerzos que nosotros hacemos, los hacemos para el desarrollo de la primera infancia. Muchas gracias.